Así comenta. Continuamos con Voceros de la Mañana desde las redes y desde Ruta TV, a quien damos las gracias por el enlace que hace con nosotros. Señores, mi comentario el día de hoy. Un senador que no se respeta. Nosotros, los legisladores, tenemos una investidura. En este país se habla mucho del respeto, no respeto, del valor o no valor, del cuidado, de la falta de cuidado de los legisladores de ambas cámaras. Al Senado se le llama la Cámara Alta, adoptando posiciones de otros países, y la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, adoptando las mismas posiciones, lo cual no funciona en este país porque necesariamente para que un proyecto de ley sea aprobado, ambas cámaras deben aprobarlo, no sale con una sola. Aquí no hay altos y bajos, aquí hay legisladores. Y los legisladores, en este momento, los actuales de todos los partidos políticos y de ambas cámaras, que estamos en una carrera por limpiar nuestro nombre, por mostrarle al país lo que hacemos, debemos tener cuidado de que con pocas palabras no echemos a rodar lo que hemos logrado en casi 4 años, porque este cuatrenio ya casi termina. Iván Silva, el senador que no se respeta, según yo. Podría estar equivocada, pero no es posible que haciendo tu trabajo de interpelación en el Congreso, en la Cámara del Senado, en esta ocasión, usted irrespete a quien usted está interpelando. Hay algo que se llama orden parlamentario, que parece que en estos 4 años el senador Silva no lo ha aprendido y es una lástima. El orden parlamentario, en este caso, cuando usted invita a alguien, porque es una invitación que se le hace, y en este caso el ministro Joel Santos acude de manera inmediata a la invitación, lo que no han hecho otros de mi partido. Sin embargo, este ministro lo hizo inmediatamente y fue donde nosotros, que se sepa, a la Cámara de Diputados cuando trabajamos el tema de ese contrato de Aerodón. Fue y se pasó más de 2 horas con nosotros y nosotros haciendo las preguntas del lugar, y como entendimos todo lo que explicó, pues no fue necesario que lo lleváramos a interpelación. Aprobamos en la Cámara de Diputados y llega al Senado y de manera inmediata solicitan interpelarlo. Y en una muestra más de exceso de democracia, que también es malo el exceso de democracia, el PRM, teniendo mayoría en ese Senado, lleva al senador Silva, lleva al ministro Joel Santos. Y él inmediatamente acude, porque como dicen por ahí, quien nada debe, nada teme. El senador Silva hizo un flaco ejercicio de lo que debe ser un legislador. Y yo como legisladora me siento avergonzada. El orden parlamentario indica que usted invita y al invitado usted le hace preguntas. Al invitado usted no lo acusa, mucho menos en términos personales. Al invitado usted no lo atosiga. Al invitado usted le pregunta hasta ver si usted queda o no satisfecho. No es posible lo que sucedió en el Senado de la República. Es vergonzoso. Además, ante una persona respetuosa que lo ha mostrado, y yo le voy a hacer un mea culpa aquí. Cuando al señor ministro Joel Santos lo nombraron, yo no lo conocía, del sector público, privado, de hoteles y todo eso. Me dicen, yo no lo conocía. Y yo tenía mi cierta resistencia normal, de celos partidarios. Pero el señor me ha dejado a mí, más que asombrada por su capacidad de trabajo, me ha dejado complacida. Por eso soy yo. Nadie tiene por qué sentirse así. A lo que nadie tiene derecho, sobre todo un congresista, es a perder los estribos e irse en términos personales con un interpelado, sea quien sea. Sea quien sea. Nosotros los diputados y los senadores tenemos un librito
que mi presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le llama la Biblia. Ese librito te dice a ti cómo debes comportarte dentro del hemiciclo. Y otro segundo librito que te dice a ti cómo se llevan los procesos. La conducta de Iván Silva dio vergüenza y nos avergüenza a los legisladores. Porque si nos fuéramos a términos personales, si el ministro Joel Santos hubiese querido irse a términos personales, lo primero que le empieza diciendo a Iván Silva es que él está loco y que es un traidor. ¿Lo hubiese podido hacer? ¿Y cómo le refuta a él eso? Sin embargo, hay que felicitar al ministro que se mantuvo tranquilo, compuesto. ¿Cómo es él? Ese es él, una persona decente, una persona educada, que dejan que lo esculquen, porque nosotros lo hicimos en la Cámara de Diputados. No se crean que él se sentó allí y nosotros le pelamos los dientes, para nada. Le preguntamos una y otra vez. Lo pusimos a explicar lo mismo y una y otra vez. Algunos diputados, porque tenían otras comisiones, llegaron media hora después y él volvió y le explicó una nueva vez. Pero ¿y cómo es posible que un congresista de la talla de un senador haga preguntas y más bien inquiera al invitado y lo llame incluso hasta mentiroso? Porque supóngase usted, senador Silva, que lo que usted dijo, en lo que usted dijo tenía la verdad. El ministro solo está respondiendo lo que tiene en mano. Que además el mentiroso es usted. Hay que decirlo. Nosotros pudimos ver en la entrevista a los senadores de las diferentes bancadas hacerle todo tipo de pregunta al ministro Joel Santos y él respondérsela con el debido respeto. No estoy hablando ni siquiera con el debido, cuidado, con el debido respeto. Porque usted tiene una investidura de senador y él tiene una investidura del ministro que va a dar explicaciones, y él estaba claro de que iba a dar explicaciones. Para usted desacreditar el contrato de Aerodón, señor Silva, no necesitaba maltratar al ministro Joel Santos. Pero se fue más lejos. Hasta habló de Macarrulla. ¿Qué tiene que ver Macarrulla con todo esto? Pregunta una amiga televidente. ¿Qué tiene que ver? Yo le recomiendo al senador Silva que se tome la pastillita para que termine el periodo con algo de juicio. Porque lo que le queda y metiéndose en campaña, si continúa así, lo vamos a tener interno dentro de poco. A veces algunos pierden el sentido y la razón del ser. El senador Silva es podólogo, médico, un gran médico, sí, un gran médico. Las personas cuando tienen problemas de pie, de la pisada, el cuerpo le duele completo, le duele la cabeza, se ponen locos como yo creo que está él. Él es un buen podólogo. Debe revisar bien si debe continuar en carrera política o no. A menos que usted quiera ganar viewers y likes y odios. Porque a una vez se le zafa la chaveta y dice cosas y se gana los likes como digo yo, y los dislikes. Pero porque se fue la chaveta en un momento. Pero Iván Silva cada vez que abre la boca hace lo mismo. Miren, señores, el contrato de Aerodón que nosotros pudimos tener en nuestras manos y estudiarlo minuciosamente, se lo dice a alguien que cuando ve algo raro le escribe al propio presidente y le dice, no, pero así no, hay que corregir esto. Es un contrato que beneficia al Estado dominicano. Iván Silva se atrevió a decirle al ministro que era un mentiroso porque él decía que los aeropuertos habían colapsado. Él no dijo que los aeropuertos habían colapsado. Él dice que en unos 2 años, 3, según las estadísticas que se tienen, los aeropuertos colapsarán. Y se necesita hacer la inversión porque no vamos a esperar a que colapsen para hacer la inversión. Iván Silva dijo que en el aeropuerto, por ejemplo, Internacional de las Américas, lo que han tomado los espacios es para hacer módulos y tiendas. Y yo le voy a preguntar algo a Iván Silva. ¿Usted no sale del país?
Usted no sale del país. ¿Cuál es el atractivo que le vamos a dar a los turistas inmediatamente entran y salen del país? Entonces no tenemos un aeropuerto internacional Las Américas, ¿no es así que se llama? Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez, así que se llama, ¿verdad que sí? Internacional. ¿Qué significa eso? Que estamos recibiendo personas de otros países. Los aeropuertos internacionales tienen de todo, la gastronomía local y la que no es local. Tiendas de artesanía local y tiendas de las que no son locales de grandes marcas. ¿Por qué nosotros no podemos parecernos a esos? Por eso él es un mentiroso. Porque ampliar un aeropuerto como ese, que está entre los 7 que se van a ampliar, significa ponerle más tiendas, pero significa ponerle más rampas. Yo no sé por dónde viaja el senador, pero yo, que a veces, no siempre, uso salones de embajadores, es caótico. Es caótico. Los chequeos, las filas, esperar por una rampa que se desocupe para que venga otra, que eso atrasa los vuelos. Y en un país que turísticamente está creciendo de manera desproporcionalmente organizada, porque así lo muestran los números del ministro Collado, organizada, buscando donde quiera turistas para que traigan divisas al país, usted tiene que mostrarle aeropuertos modernos. Los aeropuertos deben ser más que lo que tenemos ahora, la falda amarilla, roja y azul, bailando el merengue típico, y un ron de la marca nacional y cerveza. Los aeropuertos deben ser comodidad, como en otros países, señor Silva. En ningún momento el ministro le mintió. Yo creo que a usted le faltó leer, que se dice mucho que los legisladores no leemos, y yo digo que se lee tanto que yo me leo los largos proyectos en el propio hemiciclo, en la Cámara de Diputados. Y el que no tiene la oportunidad de leerlo, cuando lo suben a la página y lo suben a los grupos que hay en ambas cámaras, de Cámara de Diputados y Senado, te suben los proyectos para que tú lo leas antes de que llegue a comisiones, tiene la oportunidad de escucharlo cuando lo leen en el propio hemiciclo de ambas cámaras. Senador Silva, para usted destacarse, no necesita detractar, y mucho menos a una persona que desde el gobierno que me toca hablar a mí, de él, desde el gobierno, porque no lo conocía, aunque me dicen que su trayectoria anterior es buena y decente, desde el gobierno se ha portado con decencia, y es una persona que sabe cuáles son sus obligaciones como ministro. Y una de sus obligaciones es que cuando lo llaman a interpelación, como lo llamaron ustedes los senadores, es ir, sin necesidad de que se le caiga atrás o se le notifique, como la ley nos confiere. Senador Silva, tómese la pastilla y deje de ser tan irrespetuoso. Termine.